Bienvenidas, bienvenidos a los eventos conmemorativos por el Día Mundial de la Parálisis Cerebral que organiza APAC. Es un gusto para mí presentarles al doctor Gerardo Israel Lugo Dorantes, quien es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en traumatología y ortopedia con subespecialidad en ortopedia pediátrica. Desde el año 2020 es miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología. En el año 2019 es médico adscrito al Servicio de Ortopedia y Traumatología en el Hospital Regional 2 de Villacuapa del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Y a partir de abril del año 20 a la fecha se ha desempeñado como médico adscrito al Servicio de Ortopedia Pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. Asimismo, es profesor en el Colegio Nacional de Ortopedia del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología AC. Sus actualizaciones de posgrado incluyen participaciones como congresista. Cuenta con la participación en el primer curso latinoamericano de ultrasonido de cadera por método de Graf, detección oportuna y tratamiento de DDC. El curso taller Método Ponseti de la Asociación Internacional Ponseti México y se integró a PAC el 26 de enero del 23 como médico ortopedista en el Centro de Rehabilitación y Servicios de Salud. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Y les comento que en la dinámica, durante el transcurso de la plática, el doctor puede contestar sus preguntas. Entonces las estaremos recibiendo y él las va a responder. Muchas gracias. Adelante, doctor. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Suena bastante interesante el currículum. La verdad es que es pues soy médico ortopedista, como ya lo habían mencionado, y pues nuevamente me gusta saludarlos y en este tiempo que es como la conmemoración de la parálisis cerebral. Es importante y bueno, celebrando esto precisamente, se me hizo bastante interesante este tipo de pláticas porque la vamos a hacer un poquito más amena, más, como decía la doctora Patricia. Vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Si tenemos alguna pregunta precisamente en el transcurso de la plática, que la voy a tratar de hacer como lo más ligera posible, con gusto, pregúntenla en el momento porque muchas veces se llega a perder como ese ímpetu o esa idea que llegamos a tener. Y esto nos va a servir mucho también para otras personas que a lo mejor lo estén viendo, lo vean posteriormente, que tengan las mismas dudas, porque realmente en consulta nos llegan dudas muy similares. Por eso me gusta esta charla para disipar como las dudas en general y ya en particular lo podríamos hablar en consultorio, ¿vale? Bueno, muy bien. Empezando como tal la charla, básicamente vamos a hablar sobre cuál es el abordaje de la ortopedia, qué tiene que ver la ortopedia en la parálisis cerebral en general. O sea, qué es lo que nosotros vamos a hacer, qué no vamos a hacer, porque tomando en cuenta que el tema de parálisis cerebral como tal, como una patología y hablando de patología como una enfermedad, por así decirlo, bueno, creo que se han dado cuenta los que tenemos, bueno, los que tenemos mucho contacto con pacientes con parálisis o algún familiar o algo, tenemos la idea de que no nada más va a ser un doctor el que va a estar a cargo, sino es un grupo de personas, y no nada más doctores, sino también rehabilitadores, trabajadores sociales, etcétera. Es un grupo, un equipo que tiene que integrarse bastante bien. Y lamentablemente en México no hay como tantos lugares que conjunten este equipo y que se puedan coordinar. Muy bien. Bueno, ¿cuáles van a ser básicamente los objetivos? Bueno, como lo indico, al principio de las charlas normalmente me gusta poner como estos puntos muy en claro para ver qué vamos a abordar y no perdernos precisamente en toda la plática, porque esto da hilo, pero para muchas otras cosas. Muy bien. ¿Cómo se diagnostica o cómo yo sé que tengo algún familiar o algún paciente con parálisis cerebral? Es muy importante como tal puntualizar cuáles son los conceptos básicos para saber que si tenemos o no tenemos este tipo de patología, este tipo de enfermedad. ¿Cómo se clasifica? Es muy importante tanto para los pacientes, los familiares y también para nosotros los médicos, clasificarlo para ver qué es lo que podemos o no podemos hacer o en qué etapa podemos nosotros incurrir en este paciente, ¿ok? ¿Y cuáles son los objetivos de tratamiento que creo que a la mayoría nos van a interesar básicamente, dependiendo de cada caso en particular? Es el tipo de tratamiento que le podemos dar y en particular en ortopedia
podemos hacerlo al principio, a la mitad o al final de un tratamiento que se da en conjunto. Me refiero al principio, a la mitad o al final, en cuestión de, por ejemplo, la edad o en cuestión del principio del diagnóstico, etcétera, ¿ok? Y bueno, ¿cuándo sería más conveniente operar alguna alteración de la parálisis cerebral? Muchas veces recibimos la noticia de que tenemos que operar ya a nuestro familiar porque si no se puede complicar más o porque si no tenemos más alteraciones, etcétera. Pero aquí vamos como a ahondar en cuestión de ortopedia, cuáles son como los principales indicaciones para poderlo operar, no poderlo operar y cuándo sería lo más conveniente, tomando en cuenta que cada paciente tiene, pues obviamente sus circunstancias muy particulares y eso, pues obviamente tenemos alguna varianza en cada uno de estos pacientes. Muy bien. Bueno, como tal, la definición, aquí se las pongo en general, es un grupo de trastornos, son muchos, variados, pueden estar en conjunto con algunas malformaciones, con alguna otra alteración en conjunto, pero bueno, son trastornos que son permanentes del desarrollo, ¿ok? Del movimiento, de la postura, atribuirlos a alteraciones que no son progresivas. Eso quiere decir de que no va a deteriorarse normalmente más, solamente hablando de la parálisis cerebral, ¿ok? Que ocurre durante el desarrollo del cerebro del feto, o sea, dentro de la panza o fuera de la panza hasta los 3 años de edad, ¿ok? Y esto es muy importante tomar la edad entre 2 o 3 años de edad. Ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, esto puede ser secundaria a muchas cosas, secundaria a alguna lesión o una disfunción del sistema nervioso central, o sea, de los nervios, básicamente dentro del cerebro, o puede estar en conjunto dentro del cerebro y dentro de la columna, etcétera. Esto, como les había dicho, puede ser prenatal, antes del nacimiento ya tenemos la alteración, o durante el parto, durante el nacimiento o después del nacimiento, incluso con accidentes o algo así, que haya nacido bien, pero alguna alteración que me llegue a afectar el sistema nervioso central puede provocar una parálisis cerebral. Muy bien. Eh, Estadísticamente, ¿cómo estamos a nivel mundial? Estas son estadísticas mundiales. Otra vez repito, lamentablemente en México no tenemos como una muy buena estadística, pero en este caso, en cuestión de pacientes con parálisis cerebral, es más o menos algo similar. Sería, en el mundo estamos hablando de 1,53 por cada 1.000 nacidos vivos, ¿ok? En México estamos hablando más o menos de 2,5, o sea, uno más por cada 1.000 nacidos vivos. Pero esto realmente no me representa a mí nada. Si me dicen 1,5 de cada 1.000 nacidos vivos, pues realmente no. Tomando en cuenta que somos 127 millones, básicamente tenemos en el país más de 200.000 pacientes con parálisis cerebral. O sea, eso ya suena bastante, muchos pacientes, ¿ok? Eso quiere decir de que tenemos que tener un buen equipo y no nada más uno en alguna parte, sino varios equipos que estén bien coordinados y que tengamos protocolos para poderlos atender, ¿ok? Y el diagnóstico es a partir de 2 años. Antes se va a llamar retraso en el desarrollo. Muy bien. ¿Y esto por qué en particular? ¿Por qué antes de los 2 años no se llama como tal parálisis cerebral? Porque todavía no tenemos el desarrollo completo del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir? De que todavía sus nervios, todavía el cerebro y todo esto no se ha desarrollado completamente en el ser humano. Entonces, hasta los 2 años vemos qué progresión pudo tener o pueda tener y a partir de ahí se puede o no diagnosticar una parálisis cerebral, ¿ok? Está acompañado de muchas alteraciones, tanto de la sensibilidad, tanto de la cognición, de cómo ve, cómo comprende, tanto de la comunicación, cómo se puede expresar de acuerdo a su edad, tanto de la percepción, cómo escucha, si tenemos alteraciones visuales, etcétera, o también del comportamiento, incluso también viene mucho del comportamiento que tenemos que tomar en cuenta que puede llegar a estar alterado y la mayoría tiene algún grado variable de alteración en el estado del comportamiento, ¿ok? Y bueno, dentro del 20 o hasta el 40% de los pacientes que tienen parálisis cerebral tienen periodos convulsivos, los cuales sí se tienen que estar monitoreando. Todos estos puntos son importantes y más el último para que tengamos en cuenta más o menos hacia dónde acudir cuando tenemos un paciente con parálisis cerebral. Muy bien. ¿Cuál es la clasificación? Muy bien. En la clasificación hay muchas clasificaciones en cuanto a cómo se mueve, en cuanto a cómo se desarrolla, en cuanto a cómo progresa, si se puede parar o no, si puede caminar solito o no, etcétera. ¿Ok? Una de las clasificaciones en general muy grandes va a ser, vamos a tener dos pacientes, o sea, dos tipos de pacientes. Uno que va a ser espástico, que va a ser rígido, que va a tener contracturas, que va a ser difícil poderlo mover por las mismas contracturas que tiene el paciente, ¿ok?
y otro disquinético, ¿ok? Eso quiere decir de que tenemos periodos, bueno, este paciente va a hacer con movimientos que no los puede controlar, son movimientos amplios o a veces son movimientos que no paran, etcétera. Este son como las dos grandes divisiones. Y bueno, también tenemos la tercera, que va a ser mixto, que tiene componentes tanto espásticos como disquinéticos. ¿De qué va a depender? Del área de afectación del cerebro, ¿ok? En nuestra imagen de la derecha, ahí vamos a ver más o menos cómo está la participación o cómo está la clasificación en cuanto a lo que les estoy mencionando. Como ven en la diapositiva, la parte espástica es como lo que más predomina y de hecho lo hemos visto más. Sobre todo pues en APA cuando nos asomamos alrededor, la mayoría sí son espásticos o tienen un componente espástico. Pero dependiendo en qué región del cerebro, es qué región del cuerpo me va a estar afectando, ¿ok? Hay en cuanto a espástico, tenemos como la afección de la mitad del cuerpo que se llama hemiplegia. Tenemos afección ya sea de la parte inferior, que es normalmente la parte de las piernas, que son diplejías, perdón, o la parte que me altera todas las cuatro extremidades, incluyendo el tórax y el abdomen, que va a ser la tetraplegia, ¿ok? Todos estos van a estar afectándose en la corteza cerebral. La corteza cerebral básicamente va a ser la parte que está iluminada como de rojo en su imagen, ¿vale? Y bueno, en la cuestión extrapiramidal, o sea, la disquinética, la que no tenemos control del movimiento, básicamente va a ser porque la alteración va a ser en la parte como basal, le llamamos ganglios basales o la parte de abajo del cerebro que va a estar afectada y la que se encarga precisamente de la coordinación, del equilibrio y todo esto. Es por eso que va a ser este paciente disquinético. Es el menor de los casos porque es el área donde menos probablemente se pueda afectar, aunque sí se llega a afectar. Dentro de esta clasificación vamos a tener los atetoides, vamos a tener los distónicos y los atáxicos, ¿ok? Dependiendo de la región donde vaya a estar afectado la alteración dentro del cerebro. O pueden ser mixtos, puede ser en el núcleo basal y también puede ser en la corteza, entonces tenemos un patrón mixto de este tipo de parálisis. Muy bien. Ok. Y hay otra gran clasificación que de hecho es la más aceptada, que es una clasificación que es Gross Motor Functional Measure. Esta clasificación se ha como actualizado constantemente y es como un grupo de preguntas o de habilidades que van a ser como entrevistadas para ver qué puntaje yo le puedo dar. Esta entrevista pues es un poquito larga, pero básicamente la vamos a resumir un poquito más. Seguramente algunos o muchos de ustedes ya la conocen, muy bien, pero bueno, en general esta me sirve muchísimo porque básicamente me va a clasificar a los pacientes de acuerdo a qué tanta alteración puedan tener a partir de que nosotros lo veamos, muy bien. Y bueno, esta clasificación también vamos a tomar en cuenta que depende también de la edad, porque pues obviamente no le voy a exigir a un paciente que todavía no camina, no está en edad de caminar, pues que camine o camine, muy bien. Entonces, se divide básicamente en cinco. El uno es como el menor de las alteraciones y el quinto es el que necesita mucho más apoyo para cambiarse, ir al baño, para las funciones básicas, muy bien. Básicamente del uno aquí les pongo de su lado derecho, bueno, del lado izquierdo, todo lo que está descrito, pero también del lado derecho, las partes como visuales que me van a poder ayudar a como a discernir en qué grado más o menos está. El fin de esta plática, como les digo, no es como, nos aprendamos en qué clasificación está mi familiar o etcétera. No, básicamente es para que yo me dé una idea de qué posibilidad tengo, por ejemplo, de poder progresar o no, o qué tratamiento le puedo dar a mi paciente o a mi familiar. Muy bien. Hablando de gross motor, entonces la clasificación es un leve desequilibrio, podemos cargar cosas, podemos estar caminando, subir y bajar escaleras, subir pendientes, bajar pendientes sin ningún apoyo. Muy bien. A lo mejor tenemos un cansancio ya después de unos trayectos largos de caminata. Muy bien, pero hasta ahí. Realmente un gross motor uno a veces ni siquiera se puede, ni siquiera se detecta o muchas veces no lo llegamos a mencionar como tal porque esto es tan leve que podemos llegarlo a compensar con algún tratamiento en el momento indicado. Muy bien. Y esto en cuestión básicamente también por este,
la cuestión social y moral que tenemos, bueno, que tenemos nosotros los médicos con respecto a los familiares, de poderles explicar ¿de qué depende la alteración de cada paciente? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con el Gross Motor uno? Realmente no llegamos a tener mayor alteración más que algún leve desequilibrio, dependiendo de la alteración que tenga y las comorbilidades que tenga el paciente. Un Gross Motor 2, básicamente, vamos a tener que sí camina sin apoyo, no tenemos necesidad de muletas ni andadera, pero en terrenos irregulares o en escaleras sí necesitamos apoyo, ya sea en subidas pendientes hacia arriba o hacia abajo tendemos a tener algún tipo de desequilibrio o si necesitamos algún tipo de apoyo para poder realizar estas actividades. Muy bien. En el Gross Motor 3, ahí sí necesitamos algún tipo de apoyo, muletas, andadera, pero ya cuando hacemos algunos trayectos más largos, sí vamos a tener que usar algún tipo de apoyo como una silla de ruedas para poderse desplazar. Tomando en cuenta que estos tres primeros grados van a ser básicamente más o menos independientes, pero eso me influye mucho porque ya tenemos control cefálico y tenemos control de tórax. O sea, sostiene la cabeza y se puede sentar solito, sin ningún apoyo. Muy bien. Lo que nos afecta más es como la deambulación a largos trayectos. Muy bien. El Gross Motor 4 va a ser sí va a poder desplazar, pero este sí va a requerir un apoyo necesario, una asistencia. Y hay veces que sí necesita asistencia, ya sea muletas, y estarlo vigilando. Este va a ser un poquito más dependiente en cuestión del desplazamiento y en cuestión de la vida diaria, ¿ok? Aquí me estoy enfocando mucho a lo mejor en la deambulación, pero básicamente es como lo que más me va a determinar. Hay muchas otras alteraciones dentro del gross motor. Muy bien. Doctor, Dígame. ¿nos puede responder la siguiente pregunta? Claro. ¿Qué factores o características puedo observar en mi hijo que permitan pensar que tiene parálisis cerebral si tiene poco menos de 2 años? Ah, ok, muy bien. Ahí, por ejemplo, si tenemos poco menos de 2 años, tenemos que ver como los tres grandes hitos del desarrollo normal de un bebé. Básicamente va más o menos entre 0 a los 3 meses. Tenemos que tener un control cefálico. ¿Qué quiere decir? De que ya terminando 3 o 4 meses ya tenía que sostener solito su cabecita, ¿vale? De los 3 hasta los 6 meses empezamos al control torácico. ¿Qué quiere decir? Que ya hasta los 4, más o menos 5 meses, ya alargándonos un poquito más, bueno, tenemos que tener un control del tórax que se empieza a sentar. A lo mejor se sienta solito, tantito y se cae, ¿ok? Pero ya tenemos que tener ese como rubro ya cubierto. Y a partir de los más o menos 6 meses para adelante, ya empezamos o a gatear o a intentar caminar. Tomando en cuenta que no todos los niños van a gatear, ¿ok? Y tomando en cuenta que si a los 6 meses, hoy cumplió 6 meses y no gatea o no intenta caminar, no, ya tiene no, para nada. Realmente tenemos desde los 6 meses hasta el año y medio, ¿ok? ¿Cómo en casa podemos darnos cuenta de eso? Pues con estos tres puntos que les acabo de mencionar. Tenemos desde los 6 meses hasta los 18 para que empecemos a deambular, ¿ok? Entonces, si vemos algún tipo de retraso en esto, o sea, básicamente, si no podemos sostener la cabeza, no podemos alzar la mirada. Entonces, no podríamos nosotros sentarnos, no podríamos tener un concepto como tal de sentarnos. Y si no nos podemos sentar, no tenemos equilibrio para podernos parar o tener fuerza en las piernas, ¿vale? Entonces, así va como esta serie de hitos o de puntos importantes que tenemos que fijarnos básicamente en nuestros bebés antes de los 2 años para ver que no tengamos algún tipo de retraso o tengamos algún riesgo de que pudiera tener una parálisis cerebral. Muy bien. Espero haya resuelto en general esa pregunta y es muy buena pregunta, de hecho, ¿ok? Muchas veces también en APAC vemos pacientes de riesgo y es importante saberlo porque muchas veces no tenemos la orientación o no sabemos esto que es un poquito más básico y más digerible para poderlo comprender y nos ayudan mucho a poderlo difundir, ¿vale? Entonces, hablando también de pacientes en riesgo, y aquí viene un comercial, por favor, sí necesito que me difundan también la atención de un tamiz de cadera, porque esto también implica no solamente pacientes con parálisis cerebral o con riesgo de parálisis cerebral, sino a pacientes en general que puedan tener algún tipo de displasia, ¿vale?
Esto es importante porque si yo voy viendo y a lo mejor tengo un retraso de que no me empieza a gatear o algo así, y a lo mejor lo estoy confundiendo y tiene una displasia de cadera, bueno, ahí lo podemos diagnosticar oportunamente de los 0 a los 4 meses con un ultrasonido, ¿vale? Es importante, como ven, es algo un poco complejo, pero sí nos vamos dando cuenta como del desarrollo de cada uno de los pacientes o de los familiares o de nuestros hijos para ver que no tenga algún tipo de factor de riesgo. Muy bien. Bueno, y volviendo al tema otra vez. Nos quedamos en el Gross Motor 4, que es una asistencia con apoyo. Básicamente va a tener apoyo de andadera muleta siempre y obviamente, para desplazarse a grandes distancias, bueno, va a ser asistido por una silla. Normalmente él no puede manejar la silla, o sea, ya no puede con las manos desplazarse con la silla de ruedas, ¿ok? Por eso aquí les ponen una imagen de una silla eléctrica. Y el número 5 es no tenemos control de cabeza, como habíamos dicho de hecho antes, que tenemos que tener un control cefálico de los 0 a los 3 meses, incluso a los 4. No tenemos un control de tronco, que no se me sienta solito, entonces por eso tenemos que tener algún tipo de soporte para que no tengamos alguna alteración o algunas alteraciones en cuestión ortopédica de escoliosis o alteraciones en la columna o alteraciones en el tórax que no me permitan a la larga poder desarrollar bien los pulmones. Básicamente los tratamientos van a ser se los adelanto, van a ser de varios tipos. Unos van a ser tal vez preventivos y otros van a ser correctivos, ¿ok? Normalmente nosotros queremos ser como más preventivos que correctivos, porque preventivos es antes de que pueda pasar. Podemos hacer algún tipo de tratamiento, pero evitando las demás complicaciones. Muy bien. Ok. ¿Cuál es la historia natural? ¿Qué pasa si yo no trato la parálisis cerebral? O sea, ¿qué llega a pasar? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Se acuerdan que básicamente en las primeras diapositivas les había mencionado que la parálisis cerebral es un trastorno que no va a evolucionar, se va a detener? O sea, lo que está alterado, ahí se quedó alterado. Y punto, no va a degenerarse más. Pero a partir de eso sí lo podemos llegar a compensar o sí lo podemos mejorar en cuestión de movilidad, en cuestión de espasticidad, etcétera. Pero tomen en cuenta que si, por ejemplo, yo tengo alguna espasticidad o alguna alteración en los músculos que siempre están contracturados, y de hecho no es en los músculos, sino es en la transmisión nerviosa, siempre están contracturados, eso me implica las articulaciones, eso me implica que ese niño va a estar creciendo y con esa tensión constante, esos huesitos no me van a crecer derechos o no me van a crecer normales. Ahí me refiero a prevenir, por ejemplo, las posibles complicaciones que pueda tener. Más adelante ya voy a ahondar un poquito más en el tratamiento. Muy bien. ¿Qué vamos a tener principalmente? Vamos a tener un deterioro funcional y de la marcha, pero no como tal porque tenemos más progresión de la parálisis de las alteraciones neuronales, sino por la misma contractura, la misma señal que no me deja desarrollar bien en tanto los músculos como los huesos, ¿ok? En los periodos de crecimiento rápido se van a acentuar más y sobre todo en la adolescencia, ¿ok? Entonces sí tenemos que tomar muy en cuenta eso porque muchas veces llegan pacientes al consultorio y me dicen, es que doctor, iba muy bien y teníamos muy buena progresión, ya se me paraba solo, ya me daba sus pasos, etcétera, pero de repente empezó la progresión y se me detuvo, ya no quiere hacer las cosas, ya no quiere, ya se molesta por todo. Obviamente esto no me va a alterar, pues obviamente los periodos hormonales que pueda tener el paciente. Vamos a tener ese tipo de alteraciones o deterioros en la función de la marcha, sobre todo, que es lo que más se llega a ver, y sobre todo cuando vamos creciendo cada vez más. Y eso es cuestión hormonal, cuestión obviamente de crecimiento, cuestión de rehabilitación, cuestión hasta también de comunicación del paciente. Muy bien, porque también cambia la madurez y la estructura dentro del cerebro por la adolescencia, básicamente, ¿ok? Vamos a tener progresión de las patologías musculoesqueléticas, como les había mencionado. Los cambios, sobre todo en la masa corporal, por eso les puse esta diapositiva, bueno, esta imagen, donde vemos un paciente que tiene una poca masa muscular, pero está realmente muy largo, ¿ok? Y la fuerza muscular, pues, va a empezar paulatinamente a bajar por el crecimiento que tenemos y no tenemos, por ejemplo, un soporte. Esto es una historia natural, lo repito, es sin haber hecho ningún tipo de tratamiento, ni terapia, ni nada, ¿ok? Eso es lo que puede pasar o lo más probable que pueda pasar, ¿vale? Contracturas musculares, eso sí o sí, sí lo va a haber. Y sobre todo,
es lo que más se ve en brazos, en piernas, pero también en el tronco, sobre todo en la columna. Y eso me va a tener, por ejemplo, a deformidades óseas, porque un hueso que está en constante tensión y en crecimiento, pues ese crecimiento no va a ser lo más correcto posible, sino va a ser un poquito diferente o muy diferente a que si no tuviéramos contracturas constantes. ¿Vale? ¿Ok? Y sobre todo vamos a tener mayor consumo de energía. Eso es por la alteración en la coordinación de la deambulación. Más adelante vamos a poner imágenes de cuáles como son las fases de deambulación. Uno, despegamos el pie, otro lo balanceamos, otro lo aterrizamos. Eso está diseñado o nosotros somos así porque gastamos menos energía para podernos desplazar. Esa es la manera con donde menos se va a gastar energía para nosotros poder subir, bajar, caminar, etcétera. Pero si llegamos a alterar algún tipo de esos músculos que esté más contracturado, que esté más flácido, que no tengamos algún control en su movimiento, eso me va a alterar la energía, ¿ok? Y eso va a hacer que tengamos más cansancio, obviamente que tengamos menos progresión hacia su rehabilitación, etcétera, ¿ok? Y también enfermedades de brazo de palanca. Esto es muy importante y es a veces muy poco sonado. Enfermedades de brazo de palanca es por esta constante tensión que tenemos y, por ejemplo, una enfermedad de brazo de palanca sería como una displasia de cadera, porque tenemos tanta tensión en un grupo muscular que en otro, que esto me va a estar jalando y va a ser como básicamente una palanca y me lo va a luxar, me lo va a zafar, ¿ok? A pesar de que el bebé se haya desarrollado bien y que no tengamos alguna displasia de cadera. Esta cadera sí se llega a salir porque precisamente tenemos esta contractura, tomando en cuenta cómo se va a desarrollar. Y es muy importante esta diapositiva para entender qué es lo que puede pasar si yo no doy ningún tratamiento. Es precisamente qué tratamientos le puedo dar. ¿Ok? Bueno, como les decía, aquí hay una enfermedad de brazo de palanca. En la enfermedad de brazo de palanca, no nada más está la displasia, bueno, la luxación de cadera, sino una coxa valga. ¿Qué quiere decir una coxa valga? En la parte donde está su radiografía, en este círculo, tenemos una radiografía de una cadera relativamente normal, ¿ok? Un desarrollo normal, no tenemos ninguna alteración. Esas rayitas que vemos en los huesos es normal, esos son núcleos de donde hay cartílago y donde va creciendo el huesito, ¿ok? Pero en la imagen que está ahí, que dice coxa valga con una como reglita ahí medido, eso quiere decir de que esa cadera está más parada de lo que debe de estar, ¿ok? Yo la puse muy junto para que nos demos cuenta qué tan acostado, qué tan angulado tenemos que tener la cadera para que sea muy funcional. ¿Por qué? Porque el peso. Mínimo la mitad del peso la carga la cadera, ¿ok? Si nuestra cadera, esa angulación la tenemos alterada, básicamente esa alteración va a hacer que esa cadera, en vez de que me apoye donde debe de apoyar en el centro, va a apoyar hacia arriba y entonces ese apoyo hacia arriba me va a provocar que se pueda llegar a salir, ¿vale? Antes me va a provocar dolor o antes me va a provocar algún tipo de claudicación, o sea, cojera o alguna limitación para que pueda deambular. Muy bien. Deformidades en flexión de las rodillas, y esto es sobre todo por la contractura en la parte posterior de los músculos de la rodilla, ¿ok? Tanto el sóleo, tanto los gemelos o el bíceps femoral, esos normalmente llegan a estar más contracturados y no dejan que se estire completamente esta rodilla y no dejan precisamente que me haga esa deambulación que podemos tener con baja energía. Esa es otra alteración o enfermedad de palanca o alteraciones también en el tobillo. Muchas veces vemos que esta pie o el piecito se llega a desviar hacia en medio o hacia afuera o básicamente en equino. En equino queremos decir como en puntitas, ¿ok? Eso también puede ser una enfermedad en palanca, puede ser clasificado como tal, ¿vale? Entonces, todas estas alteraciones se llegan a presentar si no llegamos a intervenir en absolutamente nada. Incluso si lo llegamos a tratar, pueden llegarse a presentar por el grado de alteración que tenemos en la parálisis cerebral. Muy bien. Entonces, sabiendo esto, básicamente vamos a tener como una idea en general de cómo vamos a poder tratar en ortopedia las alteraciones que podamos tener. ¿Ok? El abordaje básicamente, o cómo nosotros lo vamos a ver como médicos, es básicamente vamos a, primero, a explorar físicamente.
Si camina, no camina, cómo camina, si se sienta, no se sienta, si controla la cabeza o no. Hay algunas escalas, como la escala de contractura de los isquiotibiales, las de Duncanelli. Hay varias formas de poder clasificar estas alteraciones, ¿ok? Después de que ya vimos un examen físico, vamos a, si es posible, obviamente, un análisis del patrón de la marcha, pero este normalmente es cuantitativo, normalmente, perdón, es cualitativo. ¿Qué quiere decir? Veo cómo se va moviendo el pie, veo qué alteración pueda tener, pero también hay algún análisis de marcha cuantitativo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, vamos a meterlo en un patrón en un laboratorio de marcha, donde voy a ver qué tanta contractura tiene cada músculo en cada paso que da. Eso me da mucha noción de qué músculo en específico está más contracturado, cuál está más flácido, cuál está actuando, cuál no está actuando, para yo poder determinar qué tipo de tratamiento o qué le podemos ofrecer que le pueda beneficiar mucho más. ¿Ok? Y otro comercial. Ahora ya se está también instalando el laboratorio de marcha dentro de APAC, el cual nos va a servir bastante precisamente para hacer unos diagnósticos un poquito más certeros y poderle dar un mejor tratamiento y un mejor seguimiento, ¿ok? Pero no nos olvidemos, obviamente ya entrando, ya fuera del comercial, vamos a entrar dentro del abordaje, no se nos olvide la historia clínica, es muy importante. Muchas veces cuando entran a consultorio es repetitivo y repetitivo. Oiga, ¿qué tiene su familiar? ¿Cuándo le pasó? ¿Si ha convulsionado o no? Son preguntas constantes, ¿ok? Pero son muy importantes para nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un paciente que haya nacido con parálisis cerebral o que nació bien, pero tuvo hipoxia en las primeras horas de vida, o que estuvo bien los primeros años, pero tuvo un accidente y se desarrolló una parálisis cerebral, ¿ok? Son pacientes muy diferentes a pesar de que se puedan llegar a ver igual, ¿ok? Tienen a lo mejor pronósticos diferentes a pesar de que se puedan llegar igual, pero es importante ahondar mucho en la historia clínica y también en los antecedentes para poder prevenir algún tipo de alteración que pueda llegar a venir, ¿vale? Por eso les digo que este tratamiento no nada más es de ortopedia, lo puse de ortopedia, soy ortopedista, pero es un grupo multidisciplinario, como le decimos, y no nada más médicos, sino también los que están alrededor también apoyando, que son muy importantes para poder darle el mejor tratamiento al paciente, ¿ok? Y bueno. También tenemos elementos de imagen, como son las radiografías, la resonancia magnética, muchas veces no llega a funcionar, pero eso en casos muy especiales, ya buscando algunas alteraciones muy particulares o a lo mejor planificando algún tipo de cirugía. O una tomografía. Esa tomografía a veces también nos llega a servir para ver qué secuelas pueda tener algún segmento corporal, el codo, el brazo, el pie, la mano, la rodilla, y puntualizar qué tipo de tratamiento puede ser el mejor para él. Y al final, a pesar de que ya tengamos todos estos elementos, también tenemos que explorarlo bajo anestesia en caso de que sea necesario. ¿Qué quiere decir? De que el paciente completamente relajado, sin ninguna contractura o sin ninguna alteración del propio paciente, veamos qué tanta elasticidad pueda tener cada músculo, cada grupo muscular, o qué alteración, o si tenemos bloqueo o no. A veces no nos llega a permitir el paciente por la alteración de la espasticidad, pero bajo anestesia nos puede llegar a servir mucho para ver qué tipo de tratamiento, y muchas veces este tipo de exploración se hace al mismo tiempo que en la cirugía, ¿ok? Ya se puntualiza qué es lo que vamos a hacer en cuanto a tratamiento quirúrgico, o muchas veces no requeriría alguna cirugía y lo hacemos nada más como exploración bajo anestesia. Ok, y bueno, dentro de todo esto también es muy importante ver los patrones de la marcha. Básicamente, como les había explicado, hay tres fases. Vamos a ahondarnos en el cuadrito de la derecha. Son tres fases, son realmente muy fáciles, pero bueno, estas fases se subdividen en muchas otras, ¿ok? Pero para resumir, básicamente vamos a empezar con, que son rockets, que es el apoyo del talón, después el apoyo plantar completamente y después el despeje, ¿ok? Cada una de estas fases me va a implicar ciertos huesos, pero sobre todo ciertos músculos que están actuando en esta fase. Si yo tengo alteración, por ejemplo, en el músculo que viene de atrás, que es el talón de Aquiles, por ejemplo, que es el tendón aquileo,
que esos son de tres músculos, que es el sóleo y los gemelos, que son dos gemelos. Y si lo tenemos alterado y tenemos un paciente que camina en puntitas, pues el contacto del talón va a ser bastante difícil para el paciente, ¿vale? Es más, va a ser inexistente, dependiendo del grado que tengamos. Si, por ejemplo, en la parte de adelante no tenemos buena fuerza del tibial anterior de los músculos que están adelante de la pierna, bueno, la fase del apoyo plantar se va a ver alterado y vamos a tener mayor desgaste de un lado o de otro, ¿ok? Y si, por ejemplo, tenemos alteración en la parte de la planta del pie de la fascia plantar, bueno, la fase de despegue va a ser un poco más difícil, ¿vale? Entonces son estas como fases que en general tenemos que darnos cuenta que en cada fase que vamos a tener para poder ver qué alteración pueda tener en mi paciente y cómo lo podemos ayudar, ya sea con terapia física o algún tipo de otra rehabilitación o algún tipo de plantilla o algún tipo de órtesis o alguna tipo de ya muy específico de tratamiento, incluso quirúrgico, para poder corregir estas alteraciones en la marcha, tomando en cuenta que de acuerdo también a la clasificación que toma en cuenta la edad del paciente, es como podamos nosotros tratar al mismo paciente. Muy bien. De su lado izquierdo tenemos toda la secuela del patrón de marcha, pero se divide básicamente en dos, en un periodo donde soporta el pie y en un periodo de balanceo, ¿ok? Donde soporta el pie tenemos el choque del talón, el apoyo completo, donde está la pierna completamente recta y donde se va inclinando hacia adelante, ¿ok? Y en la fase de balanceo es donde despega completamente el pie del suelo y se balancea hacia adelante hasta volver otra vez al apoyo. Y esto se va repitiendo constantemente. Todas estas fases de marcha se pueden analizar mucho mejor en un laboratorio de marcha, pero eso no descarta también poderlo analizar bien en un consultorio médico, obviamente con la deambulación del paciente. Muy bien. Estas fases, como les decía, estos rockets son importantes porque vamos a tener básicamente la acción de algunos músculos, ¿ok? Rocker básicamente son como los rodillos, los fulcros que tenemos de marcha. Primero, como les había dicho, es el apoyo del talón. Eso me va a implicar la función básicamente de toda la parte de adelante de la rodilla, ¿ok? Tanto el de arriba de la rodilla, que son el cuádriceps femoral, como abajo de la rodilla, son los tibiales, ¿ok? Si tenemos alguna alteración o está muy tenso, está muy espástico, pues este primer rocket no vamos a poder funcionar. Segundo rocket, básicamente, como les había dicho, es el apoyo completo de la planta, pero aquí vamos a tener el apoyo de la planta, pero en la pierna va a ser hacia adelante, como hacia, aventándose hacia adelante, y aquí vamos a tener el control de los músculos posteriores de la tibia, ¿ok? Si no tenemos ese control adecuado, pues el equilibrio se va a perder completamente y esta fase se va a ver alterada. Y el tercer rocket va a ser el de despegue, ¿ok? Aquí vamos como se ve en la imagen, vamos a apoyarnos mucho sobre la articulación de adelante del pie, las articulaciones metatarsofalángicas. Pero si, por ejemplo, tenemos alguna alteración como algún tipo de artrosis o deformidad, etcétera, por la misma evolución del paciente, entonces esta fase puede ser incluso hasta dolorosa. Todas estas fases pueden ser alteradas e incluso pueden limitar la deambulación, ¿vale? Por eso tenemos que ser como tan puntuales en cada fase de la deambulación hablando, pero, o sea, podemos hablar de deambulación, podemos hablar de displasia de cadera o de muchas otras alteraciones, pero en cada fase, dependiendo de la alteración que tengamos, es el tratamiento que le podamos dar y también ¿no? dependiendo de la edad, eso no lo quito del renglón, ¿ok? No quito el dedo del renglón. Y ahora sí, los tratamientos. ¿Qué vamos a hacer en ortopedia para poder corregir básicamente a los pacientes? ¿Ok? ¿Cuáles van a ser mis objetivos principales de tratamiento? Bueno, vamos a optimizar o vamos a mejorar la eficiencia de la marcha. ¿Eso qué quiere decir? Que tengamos un mejor patrón de marcha para que me consuma menos energía y tengamos menos cansancio, menos dolor, menos alteraciones musculares, menos complicaciones más a la larga, ¿ok? Que su crecimiento sea lo más adecuado posible para que no tengamos algunas alteraciones incluso óseas, o sea, deformidades en la tibia, deformidades en los huesos del pie o deformidades en los huesos de la pierna, ¿vale? Vamos a mejorar básicamente la apariencia de la marcha y esto está entre paréntesis porque no es como tal la apariencia de la marcha, ¿ok? Sino a disminuir el uso de dispositivos a medida de que se pueda
de apoyo, ya sea las órtesis, ya sea las férulas, ya sea algún tipo de plantilla, algún tipo de zapato que pueda tener, pero esto siempre con el fin de que pueda mejorar la marcha por sí solo, ¿vale? Y bueno, esos son en las tres primeras fases, por ejemplo, de un gross motor que no acabamos de ver, de una clasificación de gross motor de 1, 2 y 3. Vamos a mejorar mucho la marcha para que sea más eficiente, tengamos menos alteraciones y me gaste mucho menos energía. Esos van a ser mis objetivos en general, hablando de marcha. De gross motor 4 y 5, que son ya gross motors elevados, vamos a principalmente aliviar o prevenir el dolor o el disconfort. Esto sobre todo y muchas veces se ve cuando tenemos una férula OTP, una férula OTP básicamente que va del pie hasta antes de la rodilla, que son rígidas y muchas veces tienen puntos de apoyo, ¿ok? ¿Qué quiere decir puntos de apoyo, puntos de roce? Que me está constantemente rozando, se pone rojo, no me aguanta mucho la férula y eso me conlleva que no la llegue a usar y eso me conlleva que tenga más alteración de la deformidad, etcétera. Otro punto muy importante que sí siempre se lo recalco en consulta va a ser la facilidad del cuidado. Poderle cambiar, hacer el aseo personal, poderlo transportar. Porque básicamente si un paciente que tiene un grado muy alto y a lo mejor está en extensión completamente y no le podemos doblar las rodillitas nunca, entonces es muy difícil llegarlo a poner en una silla de ruedas o llegarlo a transportar en el auto o llegarlo a transportar en general. Entonces, básicamente eso es también nuestro objetivo y es muy importante hablarlo con los familiares, con el paciente si es posible y también entre médicos para ver cuáles son los objetivos de cada uno y poderlos empatar lo más que se pueda, ¿ok? Y como les decía, mejorar la posición ya sea al sentarse, al acostarse para que no tengamos mayor alteración de estos pacientes. Preservar y mejorar la salud, eso quiere decir básicamente, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que tiene alguna alteración en la columna y es muy chiquito, y si veo que esa columna se sigue chocando y seguimos con esa alteración, eso me puede conllevar a de que el tórax no tengamos esa misma amplitud o no tengamos ese espacio para que los pulmones se desarrollen. Y si no se pueden desarrollar, tenemos una restricción en el crecimiento pulmonar. Por lo tanto, vamos a tener alteración en los pulmones y no va a poder oxigenar bien, y eso conlleva es como una bola de nieve que va aumentando y aumentando y aumentando cada vez más complicaciones. Ahí podemos hacer un tratamiento, ya sea conservador, sin cirugía o con cirugía, para poder alinear o detener la alteración de la escoliosis, por ejemplo. ¿Ok? Y sobre todo, vamos a mejorar la calidad de vida. Vamos a mejorar la calidad de vida haciendo que el paciente esté lo menos postrado posible, que tenga menos puntos de apoyo, que a lo mejor tenga menos complicaciones, que se pueda ser un poquito más independiente o que pueda llegar a tener mayor fuerza muscular para darle una mejor calidad de vida. Esos son los objetivos en general que tenemos en ortopedia para poder tratar a los pacientes. ¿Ok? ¿Y cuáles son los tratamientos no quirúrgicos? Como ya les había mencionado y seguramente ya los conocen, la terapia física. Básicamente, ese tratamiento va a ser la base de todo, ¿ok? Si no tenemos una terapia física, entonces no podemos llegar a progresar o incluso no podemos llegar a ver el máximo potencial que pudiera tener a lo mejor la pierna, el pie, el tórax, la cabeza, etcétera, ¿ok? Órtesis, estos siempre van a ser apoyos. ¿Ok? Para mantener alguna posición que sea lo más ideal para el paciente, ¿ok? Ya sea órtesis en los bracitos, en las manitas, para que no tenga contracturas, en los muslos, en la cadera, etcétera. Estos van a ser apoyo, pero básicamente siempre acompañado con terapia, ¿vale? Y esos seriados, esos muchas veces se llegan a hacer no solamente en los piecitos, sino también en las manos por las contracturas que tiene para evitar esta posición y este crecimiento normal de los huesitos de la mano o los huesitos de la muñeca. ¿Vale? La toxina botulínica también es muy buena cuando está muy bien indicada. Es muy buena para progresar a la terapia física, para progresar este movimiento y romper como ese círculo vicioso de contractura, dolor y contractura. Esto me ayuda bastante a poder realizar mejor los movimientos y también mejor la terapia y ir escalando cada vez más. ¿Ok? O algunos tratamientos concomitantes puede ser con oxígeno, si tenemos un paciente que tenemos alteración en la oxigenación en los pulmones, puede ser tratamiento para las convulsiones, para que no se repiten y no tengamos tanta pérdida neuronal,
puede ser con algún otro tipo de tratamiento que no es en específico para la parálisis cerebral, pero sí me ayuda mucho a que no llegue a progresar a alguna secuela de la misma parálisis. Muy bien. ¿Cuándo se opera? Esta es muy importante. ¿Cuándo voy a yo a operar? Doctor, Dígame. doctor, Ujú. dos preguntas. Sí. Una es sobre en relación a a fisioterapia en línea. Ujú. Bueno, aquí nos pregunta si hay disponibilidad, pero yo también quisiera saber si sería posible como ver esa posibilidad en línea. Ujú. Ok. En línea, básicamente, ahondando en esa, hay posibilidad en línea. De hecho, en el COVID. El tratamiento fue en línea, básicamente, pero también depende, y tomando en cuenta este asterisco grandote, depende de cada paciente qué alteración tenga, podemos o no tener algún tratamiento en línea. Y supongo que esta pregunta va encaminada a que me queda bien lejos el centro de salud o no tengo la disponibilidad de estar tan cerca y lo entendemos porque sí tenemos pacientes pues de muy lejos. O de hecho, decimos, ay, el Estado de México está bien cerca, pero no, son 3 horas de regreso y 3 horas de ida. Entonces, sí entiendo eso. Hay veces que sí se puede, dependiendo en qué estadio estemos, dependiendo de qué clasificación tenga y dependiendo de qué objetivo queramos. Pero aquí básicamente va a ser la constancia. Si nosotros si nada más vamos 3 veces a la semana a lo mejor a PAC y nos hacen la terapia y en casa no hacemos nada, realmente eso se llega a perder completamente. Diferente a que si a lo mejor yo tengo una terapia muy básica, pero la hago todos los días, constantemente, voy a tener una mejor progresión. Aquí es básicamente la constancia y el tratamiento no solamente es por los médicos rehabilitadores, ni tampoco por los terapistas, ni nada de eso. Es en conjunto y tomando en cuenta médico para los que están alrededor del sector de salud, pero sobre todo de los papás, ¿ok? O del cuidador principal. Eso es básico y eso es muy importante mencionarlo, no solo en esta plática, sino en todas, porque sí necesitamos compromiso de todos, así como han visto o se han tenido malas experiencias con a lo mejor algunos médicos o algunos rehabilitadores, etcétera. También es cuestión de tener nosotros la responsabilidad de que el tratamiento es responsabilidad de todos, pero también de los papás o de los familiares que están alrededor, ¿ok? Eso se los menciono básicamente porque sí hemos visto muchos casos donde decimos, híjole, es que es un grado grande y yo creo que no va a progresar, pero le echan muchísimas ganas en los familiares y tenemos una progresión increíble que realmente casi tenemos muy poco porcentaje que pudiera haber progresado. Entonces, básicamente, sí se puede, resolviendo ya la pregunta en concreto, sí se puede, pero dependiendo de qué alteración tengamos y qué objetivo tenemos para ese tipo de tratamiento. Cada tratamiento, cada terapia y cada órtesis y todo esto va enfocado a cuál es mi objetivo con respecto a eso, ¿ok? Y es muy importante hablarlo ya sea con su médico, con el médico, o con su rehabilitador, o con incluso también con trabajo social, ¿ok? Para tener como entre mayor información tengamos, es mejor para el paciente, es más fluido todavía este tipo de tratamiento. Entonces, si se llega a poder, no a lo mejor en todos los casos, no en todos los objetivos, a lo mejor en el paciente en ciertas circunstancias sí, pero en otras circunstancias no, ¿ok? Entonces sí llega a ser muy variable. Hay que platicar básicamente con tu médico tratante y también con tu rehabilitador, ¿vale? Y continuando en esta misma línea, ¿es posible que con cuidado ortopédico y terapia física una persona joven o niño con parálisis cerebral pueda caminar o solo el tratamiento es para disminuir dolor? Ah, mira, de hecho aquí tengo la diapositiva donde vemos, por eso les expliqué todo este rollo de, mira, tenemos clasificaciones y son muy difíciles, pero pues se ve en general, pero ¿cuáles son los objetivos? Y es muy importante que platiquemos mucho de eso. ¿Cuál es la probabilidad de que mi hijo camine o no camine? Dependiendo de en qué grado está, dependiendo de qué tanta lesión pueda tener. Por ejemplo, si hablo de un gross motor 1, 2 o 3, pues obviamente pues, te diría dependiendo del caso, las circunstancias, sí, o sea, nuestro objetivo es mejorar la marcha porque ya tiene marcha, pero a lo mejor de un gross motor 4 o 5 que es un gross motor donde no tenemos un control de la cabeza, no tenemos, no se sienta solito y tenemos bastante rigidez. Primero tenemos que
hacer que pueda sostener la cabecita. Después tenemos que hacer que sostenga el tórax. Y después, a lo mejor sí, sí que camine, ¿ok? Pero en relación a esto es depende de la edad, porque recuerden que tenemos un periodo de crecimiento donde las neuronas empiezan a crecer y a crecer y a crecer, a pesar de, bueno, obviamente si tenemos parálisis cerebral, como les digo a mis pacientes, hagan en cuenta que tenemos 2 millones de neuronas. Con la parálisis cerebral ya nada más tenemos 1 millón, pero vamos a hacer que ese millón jale todos los bracitos para que pueda hacer la mejor función posible, ¿ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un paciente ya muy grande o un joven y tenemos una clasificación más grande, una alteración muy importante, es poco probable. No me gusta decir, sabes que no va a caminar, porque hemos visto algunos casos donde a lo mejor han sido mal clasificados o a lo mejor han sido maltratados y cuando se trata se lleva el buen camino de un buen tratamiento me refiero, llegan a poder deambular con apoyo incluso o con algún tipo de prótesis, etcétera, ¿ok? Entonces, depende de cada caso. Si tenemos un buen diagnóstico o una buena evolución, depende qué objetivo tengamos. Es muy importante también en general porque es como hablar al aire. Ah, mi hijo sí va a caminar y tiene 3 años y no mueve la cabeza. No lo sé porque tenemos que ver muchos otros factores, ¿vale? Pero en general lo que queremos es, uno, aliviar los dolores, las complicaciones y eso si tenemos un grado muy alto. Y en el caso de que tengamos alguna probabilidad de caminar, nos vamos a enfocar en eso, ¿ok? Pero es muy importante que lo platiquemos en consulta o lo platiques con tu médico para que tengamos los objetivos bien claros. Y obviamente no es para desilusionarnos ni nada, ni al contrario, crearnos falsas esperanzas, sino tener, en general, por eso les decía, empatar como los objetivos que tenemos nosotros médicos con los pacientes y los familiares, ¿vale? Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Ninguna. No, continuamos. Perfecto. Muy bien. Ok, y en esta diapositiva, aquí tenemos, por ejemplo, un diagrama de las piernitas cómo están y qué tipo de tratamiento podemos hacer. Por ejemplo, si tenemos una contractura en flexión de la cadera o tenemos una contractura en equino, etcétera. Básicamente las líneas rojas van a ser como las tenotomías que yo pueda hacer o el tratamiento que pueda hacer para poder mejorar puntualmente alguna alteración que tengamos en cadera, en rodilla, en tobillo, etcétera, para que pueda mejorar mucho más la movilidad o pueda mejorar la rehabilitación que pueda tener este paciente, ¿ok? Arriba tenemos el psoas, donde lo podemos cortar desde arriba si es que el paciente llega a deambular o un poquito más distal si el paciente no llega a deambular para el tipo de contractura que tiene. Pero, por ejemplo, si tenemos un paciente con patrón de tijera que me junta los piecitos y los cruza constantemente y es difícil llegarlos a separar, por lo cual me va a ser difícil llegarlo a asear. Entonces podemos hacer una liberación de los aductores, o sea, de los músculos que juntan las caderas. Lo liberamos y entonces empezamos a tener mayor movilidad y me mejora mucho más la calidad de vida, ¿ok? O por ejemplo, que tengamos un paciente que está con los pies de puntita siempre, ¿ok? Y que eso ya me está alterando la formación de los huesitos, a pesar a lo mejor de que no camine. Entonces podemos hacer algún tipo de cirugía donde alargamos o cortamos ya sea el tendón de Aquiles o alargamos los músculos que están implicados en la parte posterior de su pierna. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, ¿cuándo operar y cuándo no operar? Dependiendo de la madurez del paciente. ¿Ok? Y eso quiere decir dependiendo de la madurez del sistema nervioso central. Los nervios y el cerebro no paran de crecer cuando nacemos, sino siguen creciendo, ¿vale? Y este periodo de crecimiento vamos a tener periodos rápidos y periodos lentos, pero básicamente deja de crecer completamente hasta un poquito antes de entrar a la adolescencia, ¿ok? De hecho, ya a los 18 años ya no tenemos como mayor potencial en general, pero tenemos que considerar básicamente uno, como mencionábamos antes, el potencial de deambulación. ¿Qué tanta probabilidad tenemos que este paciente llegue a caminar? ¿Vale? Es de acuerdo bueno, si tenemos probabilidad de caminar, entonces tenemos que mejorar esto, o tenemos que tener la caderita centrada, o tenemos que tener un apoyo plantígrado, o sea, que toda la planta del pie apoye el piso, etcétera, ¿ok? ¿Cuál ha sido su progresión? A lo mejor tenemos un paciente que va progresando bastante bien, pero por su síndrome constantemente llega a convulsionar y va degenerándose cada vez más y más y más, ¿ok? Entonces sería un poquito
eh, difícil yo proponerle algún tipo de tratamiento quirúrgico, exponerlo a más convulsiones, exponerlo a más daño, para solamente que se vea bien en la radiografía, ¿ok? Entonces todo eso se tiene que conjuntar para ver qué tipo de tratamiento puede ser el ideal, ¿ok? Enfermedades de brazo de palanca, como los que hablamos, los cuales a lo mejor me está limitando en la flexión de la rodilla, es lo único que me está limitando a que tenga una muy buena deambulación, o la coxavalga, o sea, la caderita que está más parada, me puede provocar algún tipo de displasia, bueno, no displasia, sino algún tipo de luxación de cadera, ¿ok? Básicamente, la cadera se trata, todo se trata por edad, pero la cadera es la única que no se trata por edad, sino cómo va evolucionando, ¿ok? Básicamente, entre los 7 y los 9 años, ¿se acuerdan que hablamos de tratamientos correctivos y tratamientos preventivos? Bueno, de los correctivos, vamos a hacerlo obviamente después de los 8 o 7 años, ¿ok? Pero si, por ejemplo, tenemos alguna alteración entre los 7 y los 9 años, estos son datos estadísticos de varios artículos de varias partes del mundo, donde dice que si lo operamos entre los 7 y los 9 años, bueno, no vamos a tener una recurrencia, o sea, no se va a volver a presentar ese, o es menor la probabilidad que se presente otra vez esa alteración, ya sea, por ejemplo, un pie en puntita o que la cadera se salga o era escoliosis, etcétera, ¿ok? Es más o menos un rango donde podemos llegar a hacer un tratamiento quirúrgico. Y entre los 4 a los 6 años vamos a hacer tratamientos quirúrgicos, pero previniendo, ¿ok? Previniendo algún tipo de alteración más adelante, previniendo que pueda doler el tobillo, pueda doler la rodilla porque está constantemente en flexión, o se pueda luxar incluso la rodilla, etcétera, ¿ok? Por eso es importante las constantes valoraciones médicas, incluso ortopédicas, para que vayamos viendo la evolución que vaya teniendo cada paciente. ¿Ok? Y aquí vamos viendo cómo en su tablita del lado derecho, qué tanto más o menos vamos a tener en cuanto al manejo de los tratamientos quirúrgicos, que más o menos en medio tenemos un cuadro donde dice a partir de los 6 años, bueno, vamos a poder hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico. Antes tenemos el pico de un desarrollo de la musculatura, de los nervios, de la madurez del sistema nervioso central, etcétera, lo cual no sería como tan conveniente intervenir porque todavía tenemos esa progresión y a fines prácticos, esa rehabilitación va progresando bastante bien, ¿ok? Si yo no tengo, por ejemplo, unos músculos fuertes o unos huesos bien formados, no podría o no sería tan conveniente hacer algún tipo de tratamiento quirúrgico porque me tendría que esperar a que llegara a crecer ese paciente. Muy bien. Ok. Y bueno, como les había dicho, la cirugía entre los 4 y los 6 años es básicamente para evitar la descompensación de los músculos, evitar la compresión de las articulaciones y el sobrealargamiento, sobre todo, porque muchas veces se llega a hacer como tratamiento quirófano, ya sea nada más abordar los músculos, los tendones y alargarlos, etcétera, o llegarlos a cortar, llegarlos a poner de un lugar a otro para que me lleguen a hacer esta función y hay veces que también se llega a hacer tratamiento dentro de los huesos, alinearlos, cortarlos, en general rotarlos para que tengan una mejor posición y tengamos mejor evolución del paciente. Siempre va a ser, recuerden que con objetivos, ¿ok? Aquí les pongo un diagrama donde viene como una pierna, desde la cadera hasta el pie. ¿Y qué tipo de procedimientos podemos hacer? No, les repito, no me interesa que nos aprendamos a lo mejor que es un procedimiento acetabular, uno proximal de fémur, uno distal de fémur, una osteotomía de tibia. No, ese no es el objetivo, sino bueno, el objetivo es que nos demos una idea en general. ¿Cuáles son las probabilidades o posibilidades que yo tengo como un tratamiento quirúrgico a nivel de ortopedia para llegar a corregir las alteraciones o las diversas alteraciones, hablando de miembro pélvico, ¿ok? Porque también podemos hablar de la columna, donde también hay otro tipo de tratamientos quirúrgicos que se pueden hacer, pero dependiendo de eso sí también de la edad. Muy bien. Y aquí les englobo como este es un cuadro donde vienen las intervenciones correctivas que se llegan a hacer a los niños de parálisis cerebral. Y como se dan cuenta, son bastantes, o sea, son bastantes procedimientos y dependiendo de cada
alteración que tenga el paciente, pues ahora sí es como básicamente la carta, que es lo que me está pidiendo el paciente que yo pueda corregir y que le llegue a mejorar en ese momento en el que está mi paciente para que pueda tener una mejor progresión, ¿ok? O incluso que no me llegue a tener más secuelas o más repercusiones, hablando de secuelas como dolores o alteraciones en la columna o alteraciones dentro del tórax, como les había mencionado, o que mejore su postura, etcétera, ¿ok? Pero siempre va a ser para mejorar. No va a ser para que se me detenga el paciente o para que ya no se me mueva, ¿ok? Por eso es importante tener los objetivos muy claros en cuanto a ustedes como familiares y nosotros como el apartado médico. Muy bien. Es nada más para ejemplificar que son muchísimas tratamientos quirúrgicos que se pueden hacer. Incluso muchos de ustedes me han dicho, es que me hicieron esto, o sea, me cortaron varias partes y no estoy de acuerdo, o sea, pero realmente está también descrito, ¿ok? Que se llaman cirugías multinivel, bien hechas, están muy bien indicadas y me mejoran muchísimo la posición, el movimiento, mejoran mucho el dolor del paciente, ¿ok? Bueno, y dentro de de las cirugías como más socorridas o que más llegan con los pacientes es el alargamiento de los aductores y del iliopsoas. Esto es cuando tenemos un paciente con incapacidad para pararse o para caminar o para caminar derecho. Eso me va a ayudar a que esta contractura que tengamos dentro de los músculos se llegue a liberar un poco más y podamos tener una mejor deambulación, ¿ok? Y no siempre va a ser cuando tengamos deambulación. Muchas veces hay pacientes que no tienen deambulación, pero me va a corregir previniendo a lo mejor una luxación de cadera o que no estemos del paciente con tanta flexión en las piernitas, ¿ok? Que podamos estirarlos y podamos hacer mejor la rehabilitación, ¿ok? Hay veces, bueno, el cuadrito se enfoca en análisis de la marcha, que donde dobla un poquito más la onda de expansión y son como valoraciones que se hacen dentro del laboratorio de marcha y el tratamiento de bajo anestesia, bueno, tenemos deformidades dinámicas o miostáticas, quieren decir de que es dependiendo de los músculos que están bastante contracturados y que no me permiten alargar o estirar más la extremidad, o que en sí tenemos alguna alteración que me está bloqueando completamente ese movimiento, ¿ok? Y bueno, obviamente tenemos que descartar muchas otras alteraciones, por eso se hace este protocolo, exploración física, vamos a tomarle rayos, vamos a tomar algún otro estudio, exploración bajo anestesia, vamos a ver si es posible meterlo a algún laboratorio de marcha o alguna otra eh, exploración un poquito más específica para la alteración que llega a tener. Y de ahí poder determinar qué tratamiento es el mejor para esa alteración en específico. Muy bien. Y como vemos, de hecho, a lo mejor muchos de ustedes conocen este tipo de patrones. Del lado izquierdo es un patrón como de tijera, donde es difícil abrir completamente las caderitas. Y del lado derecho tenemos como, se llama como de soplar el viento, que las dos están hacia un lado y si muevo una pierna se mueve la otra en conjunto. Esto me llega a ser provocado por la alteración, básicamente de estos músculos, dentro de muchos otros, pero son los aductores los que me juntan las caderitas y en general de la cadera, ¿ok? Entonces tengo que ver un conjunto porque recuerden que todo el cuerpo tiene tanto músculos adelante, atrás, afuera y adentro. Si tenemos que tener ese equilibrio. Si tenemos ese desequilibrio, entonces llegan a tener este tipo de alteraciones y este es un claro ejemplo de esas alteraciones. Y de su lado derecho tenemos la probable complicación que pueda llegarse a presentar. Aquí en la cadera izquierda, bueno, de la cadera que está pegada más hacia la derecha, vemos que esa caderita no está donde debe estar, no está adentro, sino está un poco más afuera, ¿ok? Eso se llama displasia de cadera, pero esta displasia de cadera es una cadera que está inestable por el desbalance muscular que les acabo de mencionar. Y también tenemos algunos tratamientos sobre el huesito. Algunos también de los pacientes llegan con esta radiografía y me dicen, doctor, es que le cambiaron y le pusieron un montón de fierros y entonces no quedó bien y le duele mucho y la placa se ve muy fuerte. Realmente este tipo de tratamientos es básicamente para puntualizar que si esa cadera está, como vemos en esta diapositiva afuera, la tenemos que meter para que se pueda desarrollar lo mejor posible. Y esa parte redondita que tenemos en la punta del hueso de abajo, que es el fémur, llega a ser redonda
ya de adulto y no tengamos tanta alteración y no tenga artrosis y no tenga dolor y entonces incapacidad para caminar y necesidad de muchas cirugías. A eso me refiero, a que no tengamos una secuela de muchas complicaciones para que pueda crecer lo mejor posible y tengamos el máximo potencial de desarrollo de cada paciente. ¿Ok? Por ejemplo, esta osteotomía se llama varoderrotadora porque básicamente se hace un corte en el huesito, en la parte de abajo de la cabeza femoral, que es como lo redondito que vemos en esta radiografía. Y en vez de que la cadera está muy parada, que les había dicho que era enfermedad de palanca, vamos a cortarlo y vamos a bajarlo para que se centre en la cadera. ¿Ok? Y eso me va a hacer que se desarrolle lo mejor posible porque todavía es cartílago. La parte que no vemos del huesito sigue siendo cartílago. Y ese cartílago paulatinamente se va a agregar de calcio y va a ser hueso. Y si se desarrolla bien, va a tener esta forma redondeada y se va a deslizar en vez de rozar. Y si no rosa, no se desgasta tan rápido. Y si no se desgasta tan rápido, bueno, vamos a tener mejor desarrollo muscular, mejor progresión en la terapia. Y bueno, en vez de este círculo vicioso, vamos a hacer un círculo donde vamos a progresar cada vez más rápido. Obviamente, tenemos que ver o tenemos que considerar qué tanta progresión tiene el paciente. Por eso les llegué a mencionar que cuál ha sido la evolución del paciente. Porque si tengo un paciente que tiene una baja masa muscular o no tenemos buen apego al tratamiento, pues no le voy a proponer un tratamiento quirúrgico en ese momento. ¿Por qué? Porque si necesito, uno, vamos a tener que cortar huesito y eso, pero el trabajo y la reparación y que llegue a cicatrizar, eso es a cargo del cuerpo del paciente. ¿Ok? Entonces tenemos que tener un buen sustrato para que el paciente pueda llegar a recuperarse lo más rápido posible. Y obviamente hay muchas veces que los pacientes me llegan, es que caminaba más o menos, si le tronaba, pero después de la cirugía, doctor, ya nos costó mucho trabajo que caminara, ya le duele más. Es ahí donde tenemos que explicar más a los pacientes que necesitamos, obviamente vamos a ver un retraso aparente de la progresión de su tratamiento, pero eso es con el fin de que no me llegue a tener secuelas y ese retraso se llegue a compensar con otra vez, empezar otra vez con la misma, no el mismo, sino el tratamiento de terapia, alargar esos músculos, romper la fibrosis, romper la cicatriz por dentro, que me mejore la movilidad, etcétera, tomar en cuenta cómo se siente el paciente. Todo esto llega a mejorar mucho la evolución de cada paciente después de un tratamiento quirúrgico. Ok, y aquí tenemos algunos ejemplos en pierna, ¿ok? Si me arrastra el pie al caminar, si tenemos una marcha en puntitas o si se me recarga sobre un lado o el otro en la parte de afuera o de adentro del pie, dependiendo de eso es el tipo de tratamiento también que yo pueda hacer. Dentro de los principales tratamientos, por ejemplo, que marchan en puntita, dependiendo también de la edad, es dónde voy a abordar. Ya sea un abordaje, son nombres que se les ponen que sea de Strayer, de Bauman, que es como básicamente en la parte posterior de la pierna. Vamos a hacer unos pequeños cortes para que alargue un poquito más esa fascia y me pueda alargar más ese tendón y ese piecito llegue a bajar y sea mucho mejor. O incluso que sea más cómodo también para la férula. También se puede llegar a hacer ese tipo de tratamientos para que se me adapte a la férula y no tengamos una alteración secundaria de los huesitos del pie. ¿Ok? Tenemos algunos cortes que son definitivos como la tenotomía completa o de su lado derecho que dice zona 3 que son tres cortes donde podemos alargar cada vez más ese tendón o dependiendo también de la edad del corte completo. Eso a veces se llega a hacer a través de la piel sin ningún tipo de herida, pero también tenemos que ver qué tipo de alteración tiene el paciente, si deambula o no, si llega a tener ese pie equino cuando duerme o no, algunas otras pruebas que nos orientan hacia dónde tenemos que orientar nuestro tratamiento o nuestro tratamiento quirúrgico, ¿ok? Y bueno, hay hay muchos otros tratamientos, ¿ok? Osteotomías derrotadoras de la tibia, donde se corta y se alinea precisamente. Un tratamiento donde, aquí les ejemplifico, donde está lo rojito, se corta el huesito para que se llegue a alinear y se aumente más esa parte del huesito y no se me haga hacia un lado. La corrección del equino, el alargamiento del halus, las transferencias de los músculos tibiales para que no tengamos alguna alteración hacia en medio, hacia afuera, etcétera. Entonces son muchos tratamientos quirúrgicos dependiendo de cada paciente, qué tipo de tratamiento vamos a hacer. ¿Ok?
¿Alguna pregunta que Sí. tengamos? Bien. Eh, Considerando que atiende a pacientes con PC, ¿es posible tener atención en niños pequeños para revisiones preventivas o, en su caso, correctivo de cualquier tipo de padecimiento ortopédico que no necesariamente sea una discapacidad? Claro, normalmente en niños, como les había mencionado en el comercial de siempre vamos a hacer, por favor, un tamiz de cadera, que básicamente es una exploración del niño desde los cero, bueno, desde idealmente las 6 semanas de nacimiento, pero de los 0 a los 4 meses, antes de los 4 o 3 meses de edad se le va a hacer un ultrasonido de cadera con exploración para ver si esa caderita nació adentro, nació afuera o esta parte no está bien formada, ¿ok? Eso me trae eh, me previene muchas cirugías, muchas alteraciones, etcétera. Ya una vez que tengamos esa valoración, al niño sano se le hace revisiones a lo mejor, no a lo mejor, sino a los 6 meses de edad, al año y luego cada año paulatinamente, dependiendo de qué alteración tengamos, ¿ok? Sí se le llega a hacer. Y es preventivo, por supuesto, porque valoramos no nada más músculos y huesos, sino valoramos todo este sistema neuronal, muscular y de los huesos que me ayudan al movimiento. Es importante, esto normalmente en los pacientes que tienen su pediatra, los mandan para una revisión en general de la deambulación, el movimiento, del sostén de la cabecita, de todo esto. Y ya si hay algún problema en particular, se trata, ¿ok? Pero sí es importante que tomemos en cuenta que sí tiene que haber una revisión dependiendo de la edad. 0 a 4 meses para hacer este tamiz, después a los 6 meses para ver cómo se llegó a desarrollar y después al año y después cada año, ¿ok? Pero si vemos alguna alteración o que le duelan los pies a mi hijo, etcétera, no existe como tal el dolor de crecimiento, ¿ok? De los pies que les duelen en la noche, etcétera, que es otro problema muy común en pacientes con parálisis cerebral y en pacientes que no tienen parálisis cerebral. Entonces, es importante porque muchas veces, y es lo que estamos hablando en esta plática, son vicios en la postura. Entonces, esos músculos que deben de estar equilibrados están desequilibrados por alguna cosa, que se me sientan sobre sus rodillitas cuando juegan en el piso, o se me sientan sobre un pie cuando están en la mesa, etcétera. Y eso una vez realmente no pasa nada, pero si lo hacemos diario durante muchísimo tiempo, ese crecimiento del huesito y de los músculos llega a ser diferente. Entonces me llega a tensar más una parte que la otra y al final del día, literalmente cuando se contrae un poquito más por el frío, por la baja actividad y eso es cuando empieza a doler y es cuando tenemos esa alteración. ¿Ok? Entonces sí es muy importante que lleven a su ortopedista pediatra a revisión a sus niños, por favor. Y si notan alguna alteración o algún tipo de dolor, pues más con razón. ¿Ok? Bueno, y bueno, ¿cuáles son los resultados que voy yo a querer después de toda esta plática? ¿Qué es lo que yo necesito obtener? Porque voy a tratar al paciente. Primero, mejorar la función, cualquier función, ya sea de la extensión del codo, ya sea extensión de la muñeca, ya sea capacidad de pinza gruesa, de pinza fina, etcétera, dependiendo de qué objetivo queramos en cada paciente en ese momento. Y bueno, también mejorar la marcha. A lo mejor sí está deambulando mi paciente, pero me está gastando mucha energía o me está haciendo mucho callito en una parte y en otra no. Ahí es cuando intervenimos más puntualmente en cada paciente. ¿Ok? Pequeños cambios por ejemplo, en la clasificación de Gross Motor. Muchas o muy pocas veces llegamos a ver una progresión a lo mejor un Gross Motor 5 me pasa uno, no llega a pasar, pero a lo mejor de que no me sostenga la cabecita, que ya me la sostenga y empecemos con control torácico, llega a pasar, ¿ok? O a lo mejor que estemos en un Gross Motor 3 pero no deambula mucho, entonces le damos un buen tratamiento, a lo mejor le corregimos el talón de Aquiles y ya me puede caminar porque realmente la alteración no era la parálisis cerebral, sino era el dolor que tenía porque apoyaba mucho sobre una parte del pie, entonces le quitamos el dolor y entonces empezó a mejorar, ¿ok? A eso me refiero, a lo mejor no es algo tan extraordinario, pero es un mundo de diferencia para el paciente, ¿ok? Es un mundo de diferencia que pueda alzar la cabeza y que pueda ver todo el mundo, a que siempre esté condicionado a bajar completamente. Para nosotros a lo mejor que tengamos esas funciones no es tanto, pero para ellos es completamente diferente, incluso también para papás y mamás y familiares que estén alrededor, ¿ok?
El otro objetivo o resultado es corrección de las deformidades inmediatamente, ¿ok? Ese es en cuestión de un tratamiento correctivo. Si yo ya tengo una deformidad en la tibia, pues la voy a corregir y me voy a mejorar esa como esa palanca y no me va a estar haciendo alteraciones, no va a tener tanta flexión en la rodilla, etcétera, ¿ok? Y bueno, los máximos resultados o cuando vemos la máxima progresión va a ser hasta los 12 meses. Normalmente no es tan inmediato, a menos de que tengamos una corrección inmediata de alguna deformidad en particular. Y eso a lo mejor se debería mecánicamente, pero que se desarrolle en general todo este grupo muscular o toda esta función, lo vamos a ver después de los 12 meses de un tratamiento quirúrgico. Entonces, es importante también recalcar esto para que no nos desesperemos con respecto a la evolución que vayamos teniendo, sino hasta los 12 meses vemos el máximo potencial que tuvo ese tratamiento quirúrgico en específico, ¿ok? Y como les decía, una progresión a lo mejor de un gross motor 2 o 3 a un uno es muy poco probable. Se ha visto que en el mundo ha sido un 5% más o menos, que pasan de un gross motor 3 a un 2 o de un 2 a un uno, pero llega a pasar. Entonces, no es imposible, es poco probable, por supuesto, pero no nos vamos a rendir, ni nosotros, y espero que tampoco ustedes como familiares para llegar a tener a lo mejor ese 5%, ¿ok? Entonces mejorar todavía la calidad de vida, mejorar su deambulación, mejorar la independencia de cada paciente. Muy bien. Y bueno. En general es como el tratamiento, los puntos como más importantes que hemos visto y en conmemoración al Día Mundial de la Parálisis Cerebral que se celebra el 6 de octubre. Me da mucho gusto otra vez saludarlos con esta plática. Espero que les haya sido de utilidad. Y bueno, con mucho gusto yo estoy en APAC igual, dando consulta como médico ortopedista y cualquier duda, aquí tienen mi contacto. Por favor, comuníquense. Y muchísimas gracias por su atención. Pues doctor, muchas felicidades. Muy enriquecedora la plática, muy interesante y sobre todo muy amena. En nombre de APAC, le agradecemos al doctor Gerardo Lugo por su excelente participación y los invitamos a participar en el webinar Seminario Iberoamericano de Educación Inclusiva con el tema Derechos Humanos y Acceso a la Educación con Inclusión, que se llevará a cabo hoy a las 17 horas. Por su atención, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.